Hay etapas en la vida en las que todo se detiene. Oras, sirves, crees, pero el cielo parece callar. Buscas una señal, un toque, una respuesta, y solo encuentras un eco en tu propio corazón. Y en ese eco crece una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Dónde estás, Dios? El silencio de Dios puede ser uno de los momentos más difíciles para un creyente, porque no hay nada más doloroso que amar a Dios y no entenderlo. No hay nada más confuso que querer hacer su voluntad y no escuchar su voz. Pero lo que pocos saben es que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su método. Es su forma de trabajar en lo invisible, de moldear lo que todavía no está listo. El silencio no significa que Dios se ha ido, significa que está más cerca de lo que imaginas, obrando en lo más profundo de tu alma. William Branham conoció ese tipo de silencio. Antes de ser reconocido como un hombre usado por el Espíritu Santo, fue un hombre escondido, quebrantado y probado. Su vida parecía marcada por la soledad desde el principio. Nació en la pobreza, en una cabaña humilde de Kentucky, y desde niño escuchaba una voz que lo llamaba a no contaminarse, a separarse, a prepararse. Pero aunque escuchó a Dios desde pequeño, hubo una temporada en la que esa voz desapareció. A veces Dios te habla con claridad en una etapa, para luego guardar silencio en la siguiente. Y no porque cambió su plan, sino porque ahora quiere que camines por sé. William pasó por años de silencio. Su ministerio no avanzaba, las puertas se cerraban, y la carga espiritual que sentía parecía haberse apagado. Había visto la luz de Dios, pero ahora caminaba en sombras. Y como si eso no fuera suficiente, una tragedia lo golpeó profundamente. Perdió a su esposa y a su pequeña hija. En un instante, todo lo que amaba desapareció. Escribió una vez que sentía que el cielo estaba cerrado. Oraba y solo escuchaba el sonido de su propio llanto. Y si somos honestos, muchos de nosotros hemos estado allí. Es el lugar donde oras pero no hay respuesta, donde das todo pero nada cambia, donde el fuego se apaga lentamente y lo único que queda es la fe desnuda. Pero escucha esto, el silencio no fue el final del llamado de Branham, fue el proceso que lo preparó para sostenerlo. Porque antes de que Dios te use en público, primero te moldea en privado. Antes de confiarte una voz que impacte a otros, Él te enseña a oír el silencio. Moisés también conoció ese silencio. Fue llamado con fuego, una zarza que ardía y no se consumía. Pero antes de eso, vivió 40 años escondido en el desierto. Había sido príncipe, preparado para liderar, pero terminó cuidando ovejas en un lugar donde nadie lo recordaba. En el desierto, el joven fuerte se volvió un hombre quebrantado. El guerrero se convirtió en pastor. 40 años sin escuchar promesas, 40 años sin sentir el poder que una vez conoció. Pero fue allí, en ese silencio largo y seco, donde Dios lo preparó para hablar con autoridad. El mismo fuego que un día vio en la zarza se encendió luego en su interior. David también conoció ese silencio. Fue ungido para ser rey, pero en lugar de sentarse en el trono, tuvo que esconderse en cuevas. Lloró, se sintió abandonado y escribió salmos donde gritaba: «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás?». David no entendía por qué, si Dios lo escogió, estaba huyendo por su vida. Pero el silencio no era castigo, era entrenamiento. Moisés, David, Branham, 3 hombres diferentes, 3 historias separadas por siglos, pero un mismo Dios usando el mismo proceso, el silencio. Y quizás tú estás viviendo ahora ese mismo proceso. Has visto a Dios obrar antes, sabes que es real, pero ahora no lo sientes. Y ese silencio te inquieta, te hace dudar, te hace pensar que hiciste algo mal. Pero escúchame bien, Dios no te ha abandonado. Está moldeando algo dentro de ti que no se forma en los días de gloria, sino en las noches de silencio. William Branham aprendió que el silencio de Dios no es un muro, sino un taller. Es el lugar donde Dios trabaja sin testigos, donde no hay ruido, pero sí propósito, donde las raíces de la fe crecen aunque nadie lo vea. Y en ese silencio, Dios comenzó a enseñarle 3 cosas que hoy tú también puedes aprender. La primera: cuando Dios calla, sigue obrando. No confunda su quietud con su inactividad.
A veces, mientras tú esperas una respuesta, Dios está preparando el escenario. Está moviendo piezas que tú no ves. Si te mostrara lo que está haciendo, no podrías comprenderlo. Él no está tardando, está sincronizando. La segunda, el silencio de Dios no te castiga, te purifica. Cuando las emociones se apagan y los aplausos desaparecen, descubres si tu fe está basada en sentir o en confiar. En el silencio aprendes a obedecer sin recompensa, a adorar sin música, a servir sin reconocimiento. Y la tercera, el silencio de Dios te enseña a depender de su presencia, no de sus promesas. En los días en que no ves nada, comienzas a valorar más quién es Él, no lo que puede darte. William Branham salió de esa temporada completamente diferente. Ya no predicaba para ser escuchado, sino para obedecer. Ya no buscaba señales, sino al Dios de las señales. Y cuando el tiempo fue perfecto, el fuego regresó. El Espíritu Santo se manifestó con poder, y aquel hombre que un día sintió que Dios lo había olvidado, fue usado para encender la fe de miles. Pero el verdadero milagro no fue el fuego que vino sobre él, sino la fe que nació dentro de él durante el silencio. Porque el silencio de Dios no apaga la fe, la refina, no destruye tu llamado, lo profundiza, no te aleja de su presencia, te enseña a reconocerla incluso cuando no se siente. Dios usó a Moisés para liberar a un pueblo, a David para guiar una nación, y a Branham para inspirar generaciones. Pero a todos los llevó primero a una temporada donde no había aplausos, ni luz, ni voz. Y es que el cielo cuando calla no deja de obrar, simplemente cambia la manera de hablarte. Cuando Dios calla, te enseña a escuchar con el corazón. Tal vez tú estás pasando por ese silencio. No entiendes por qué las puertas se cerraron, por qué las promesas parecen detenidas, o por qué el fuego que antes sentías ya no está igual. Pero hoy Dios te dice, no estás solo. Este silencio no es el final, es el proceso que está formando la versión más fuerte de ti. A veces el cielo se calla para que aprendas a escuchar lo que tu alma aún no sabe oír. En ese silencio, Dios está enseñándote a confiar cuando no entiendes, a creer cuando no sientes y a permanecer cuando nada cambia. Hay cosas que solo nacen cuando se apagan las luces. La fe verdadera no nace en la abundancia, sino en la ausencia. No se forma en la certeza, sino en la duda. Y cuando logras adorar en medio del silencio, el cielo se conmueve. El silencio de Dios es el terreno donde germina el fuego del Espíritu. Es la antesala de lo sobrenatural. Cada lágrima derramada en la soledad es una semilla que un día florecerá en poder y propósito. Moisés salió del desierto transformado, David salió de las cuevas adorando, Branham salió del silencio encendido. Y tú también saldrás de ahí diferente. Dios no ha terminado contigo. No confundas el silencio con abandono. El mismo Dios que te habló ayer hoy te está moldeando, no para castigarte, sino para prepararte. No para detenerte, sino para impulsarte más lejos de lo que imaginas. Así que no apagues tu fuego por causa del silencio, no renuncies, no te alejes, quédate donde Dios te puso, aunque no entiendas lo que está haciendo. El silencio es una señal de que Él está trabajando en lo invisible. Y cuando el tiempo sea perfecto, cuando tu corazón esté listo, cuando tu fe ya no dependa del ruido, entonces el fuego descenderá otra vez. El silencio de hoy será el fuego de mañana. Señor, enséñame a confiar cuando no te escucho, a esperarte con fe cuando el cielo parece cerrado, a entender que el silencio no es el fin, sino el principio de algo nuevo. Forma mi corazón en la quietud y que cada día de espera sea un paso más hacia tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Esta fue una lección del fuego. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, fuego, Dios me está preparando en el silencio. Y comparte este video para que otros también descubran que Dios no se ha ido, solo está trabajando en silencio.